Edison Denise, Zoraide, Brian Ramiro Moya, Jessica Colque Murga, está Jason Balomar de Riberalta. Bueno, podemos empezar. A ver. Voy a compartir pantalla. Me avisan si no se ve. Decisiones de localización. Eso tenemos que ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. A ver, vamos a probar si no se cuelga ahora. ¿Se ve pantalla completa? Oh, bueno, ustedes ya eligen si lo ven en pantalla completa. Cambia. Cambia, ¿no? No cambia, Inge. Ah, ya. Entonces iremos más para atrás. No sé. Es un tema complicado. Lo dejaremos así. A ver, ahora sí cambia. ¿Cambia? Sí, Inge. Ya, es una pena nuestra tecnología. Bueno, pero estamos en eso. Ya, entonces lo que tenemos que ver es las decisiones de ubicación, de localización de la planta. Aquí SAPAC, en su texto 2014 de preparación y evaluación de proyectos, nos dice esta máxima, que la decisión acerca de dónde se va a ubicar la unidad productiva puede determinar el éxito o fracaso del negocio. Es muy importante. Es muy importante. Más ahora, ¿no? Que tenemos mercados tan competitivos, que el delivery nos va a hacer marcar el paso cuando hacemos servicios y cuando busquemos servicios, ¿no es cierto? Porque nuestra unidad debe depender de los servicios que nos brinden nuestros proveedores. Ya la ecuación se ha complicado, ¿sí? Hay mucho en juego, entonces por eso este capítulo es importante y está dentro de las decisiones estratégicas del negocio. Siempre está al fondo del túnel la estrategia del negocio. ¿Qué quiere el negocio? Ya les decía, ¿no? Si se logra alinear los intereses del personal, los empleados, obreros, trabajadores, con la estrategia del negocio, obviamente esos trabajadores van a impulsar la carreta, empujar la carreta del lado que le conviene a la empresa, porque a ellos también les conviene. Esa es la idea final. Entonces, recalco, la decisión acerca de dónde se ubica la unidad productiva puede determinar el éxito o fracaso del negocio, lo dice Zapata. O sea, hay que pensar en la ubicación de las instalaciones. Y esas son decisiones estratégicas, ¿no? Son decisiones de, ya les decía, de la alta gerencia, de la alta dirección. Pero no quita que nosotros lo revisemos, porque en algún momento vamos a tener que trabajar con esa alta gerencia. Vamos a tener que trabajar en esas decisiones. ¿Con qué? Con datos, con información, con criterios que ahora vamos a ir revisando. Los problemas en la ubicación de instalaciones, ese es nuestro objetivo ahora. ¿Qué problemas se nos presentan? Vamos a ver también varios métodos para la ubicación de plantas. ¿Sí? Entonces tendríamos dos objetivos. Primero, esa problemática la tenemos que analizar, tenemos que ver de qué depende
Y tenemos que ver esos métodos para poder, si bien vale el término, en términos determinísticos, qué ubicación nos conviene. Al final decidirá la alta gerencia, la alta dirección. Pero nosotros les pondremos en el tapete los números para que decidan, ¿no es cierto? Hay imperativos competitivos que impactan en la localización. Aunque estoy como los memes del Internet. Hay necesidad de producir cerca del cliente por la competencia basada en el tiempo, los acuerdos comerciales y los costos de envío. Tres variables, ¿no? Tiempo, acuerdos comerciales y costos de envío. También hay necesidad de ubicarse cerca de la mano de obra adecuada para aprovechar bajos costos salariales y las altas habilidades técnicas. O sea, tengo que ir decidiendo qué quiero, bajos costos, altas habilidades técnicas. Puede entrar por bajos costos, ¿no? Trabajar con bajos costos. Cuando decides qué personal vas a contratar, a veces no conviene contratar puro caballos de carrera, porque nadie va a querer hacerle burrito. Nadie va a querer cargar las cosas. Entonces hay que ir matizando, hay que ir buscando ese punto intermedio, ¿sí? Entonces a veces se nos va y decimos, queremos 5 años de experiencia, queremos 2 años de experiencia, ¿no? Y revisas los papeles y tienes personal que llegó de practicante, lo hiciste quedar y tiene 1 año de experiencia o 0 de experiencia, porque está debutando contigo. Obviamente viste que, o sea, revisaste, alguien te dijo, esta persona vale la pena, ¿no es cierto? Entonces, sus condiciones de reclutamiento tal vez no están actualizados. Una persona con 3 meses de practicante, de repente asimila mejor que otra persona que esté 2 años ahí dentro, que no está capacitada. ¿No es cierto? Cuando te dicen, tu personal se va a ir cuando los capacites, se va a ir a otro lado, se va a ir a la PIL, ¿no? Si estás trabajando en el rubro alimenticio, se va a ir a Delicia. Pero entonces te queda un consuelo, ¿no? Decir, pero si no lo capacito y se queda, va a ser peor. Porque te vas a quedar con alguien que es malo, ¿no? Pésimo. Entonces hay que capacitarlos, así tengan que irse. Hay que pelear después porque no se vayan, ¿no? Hay que darle las condiciones, no solamente en remuneración, en reconocimiento. Entonces, para eso está el trabajo de desarrollo humano. ¿Sí? Entonces, esta variable es complicada, pero lo que nos dice aquí es cierto. Te vas a bajos costos salariales y o altas habilidades técnicas. Entonces, tienes que ir viendo la proximidad de tus clientes. Cuán cerca o cuán lejos están. Entonces, las grandes plantas buscan eso. Acercarse a los principales mercados, donde tus clientes van a querer que les entregues sus bienes o servicios y que garantices que sus necesidades sean satisfechas. El clima de negocios puede incluir la presencia de negocios similares de gran tamaño, presencia de compañías en la misma industria. Cuando se armó lo que hoy es Embol en el Alto, tiene que haber pasado algo así, ¿no? Un clima de negocios. Porque al frente está la Pepsi, en el otro manzano está la Pepsi. Y un manzano antes está Praxair, que como proveedor de CO2, gas carbónico, bueno, tiene a los dos clientes, ¿no?
Nadie le va, si no le vendes a la Pepsi, o al revés, ellos tampoco le van a poder, si no le vendes a la Coca-Cola. Es el negocio. Es más, de repente son socios. ¿No es cierto? De repente son socios. Internamente o externamente enemigos a morir, ¿no es cierto? Pero tenemos el mismo proveedor. Así como las tapas. O sea, la Pepsi y la Coca-Cola le compran al mismo proveedor las tapas. Le compran el CO2 al mismo proveedor que está a la vuelta. En su momento ubicaron sus plantas con ese criterio, la proximidad del cliente. En el caso de las embotelladoras, bueno, bienvenido, ayudarle, ¿no? Colaborarlo, comprarle producto, no buscar competencia, ¿no es cierto? En ese caso, se ve cómo ellos han coordinado, o se ha coordinado en el tiempo, esa proximidad del cliente para Praxair y que su proveedor esté cerca, ¿no? A la vuelta. Llaman y alistan el camión y el cisterna de CO2 estará. Cuando, qué sé yo, por una fuga, por una excesiva producción o un buen rendimiento en la producción, se agota el CO2 entre sábado y domingo, lunes a primera hora tiene que llegar. Si el proveedor estaría en, no sé, zona sur, tendría que esperar una hora, ¿no es cierto? A partir de meter el pedido a las 8 de la mañana. O pedir auxilio allá a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, el clima de negocios tiene que ver con las oportunidades que se presenten. Y como decía, la presencia de otras compañías competitivas. Tiene que ver con la legislación gubernamental, para nosotros la legislación comunal. Las alcaldías, ¿no? Tendrán que mantener, generar y mantener un clima de negocios. O sea, no es suficiente que el presidente nos diga vamos a reactivar la economía. Ese vamos a reactivar la economía es el plan estratégico, o está dentro de un plan estratégico. Pero hay que colaborar. Y las instancias que manejan la economía tendrán que colaborar con un clima de negocios. Entonces decía, el gobierno edil, está, es en este caso el gobierno de las alcaldías, la gobernación, a su vez tendrá que colaborar con ese clima de negocios. Tendrán que ver reducción de impuestos, tal vez, subsidios, la creación de las famosas, no podemos crear. Santa Cruz ya está yendo por su segundo parque industrial. Y vamos a revisar eso. $38 el metro cuadrado. 40 con muro perimetral. Y vamos a ver cuánto están los terrenos en La Paz, en el Alto. Entonces, tiene que ver con esos impuestos, la eliminación de los impuestos. Oruro en un tiempo tenía liberación de aranceles para bienes de importación, materia prima, ¿no es cierto? Estoy muy de acuerdo cuando vemos lanzar campañas poniendo bastante dinero, tiempo, esperanzas en textiles ancestrales. Yo estoy de acuerdo, pero hay que también hacer las otras cosas. O sea, no vamos a vivir evidente. ¿Cuánto vamos a ganar? ¿No es cierto? Los volúmenes no van a compensar esos esfuerzos. Hay que buscar también, y lo que buscó en su momento Iberclay, ¿no? Vivió de los aguayos, pero no aguayos ancestrales, con los mismos diseños, con mejores colores. Y decía claramente don Wolf Iberclay, estos aguayos, esa costumbre de cargar la guaguita, nos generan empleo. Entonces hay que buscar los dos lados, ¿no? La parte ancestral, la parte cultural, pero hay que ponerle ese toque, creo yo, ese toque de modernidad.
y nos presentamos al Miss Universo, obviamente con trajes ancestrales, pero no estarán hechos 100% a mano. Tendrá colores más vistosos, más llamativos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? A eso me voy. ¿Sí? Hablemos de los costos totales. Tenemos que tener, ¿no? Tenemos que tener esa visión de ver los costos, como son. Muchas veces entras a un negocio, a una empresa, a una planta y les dices, ¿y eso cuánto cuesta? No, eso es información confidencial, te dice. Mentira, no saben. No lo han calculado. No tienen, vamos a decir en términos crudos, no han mensurado, dimensionado sus costos. Entonces te dicen, no tener, son pues costos. Y si es cierto, hay que buscar, o sea, tienen que meterse a los costos, porque ahí está la clave. Lo que no se conoce, no se mide, no se puede pues mejorar. ¿No es cierto? Ya a veces puede haber productos que están siendo subvencionados y estás haciendo todos los esfuerzos por mantenerlos en el mercado. Pero puedes subvencionar para que arranque, para que llegue al mercado, ponerle ese impulso de tecnología. Pero si después el mercado no te responde, tendrás que tomar decisiones. En los costos totales están costos como, decía, el terreno, la construcción, la mano de obra, impuestos, energía, agua, para muchas empresas es importante, como es para las embotelladoras. Ahí, por ejemplo, la ventaja grande que tiene Cochabamba es que no hay costo para el agua. Si haces un pozo, explotas esa agua, no tiene costo. En cambio, por este otro lado, La Paz, Santa Cruz, han perdido por la guerra del agua y pagan. Así hayan ellos cavado su pozo, explotado su pozo, le hayan puesto su bomba. Igual viene EFSA y te pone un medidor y te cobra por ese pozo. Porque algo que es complicado en nuestro sistema, latinoamericano especialmente, es que todo lo que está bajo tierra es del Estado. Y bueno, ahí tenemos problemas de bajos rendimientos en las empresas. Esos costos también tienen que ver con, de repente, con cargas excesivas en el transporte, la entrega final a nuestros clientes, la pérdida de respuesta a nuestros clientes, esos costos de oportunidad, podríamos decir, ¿no? Consecuencia tal vez de que la base principal está alejada de esos clientes. En cuanto a infraestructura, hay que hablar de caminos. En cuanto a infraestructura, hay que hablar de costos de transporte por tierra, por aire, mar, y lo que hoy nos están privando. Un gremio nos está privando, transporte en ferrocarril. Bueno, ya tomaron la decisión hace años, ¿no? De cerrar el tren. Una decisión equivocada de repente. Una decisión de repente movida por costos también. Y hoy rearrancar nos va a costar porque hay un gremio que ya se ha adueñado de las carreteras y piensa que no podemos relanzar el ferrocarril. Es complicado, ¿no? Que el tren bioceánico ya no pase por Bolivia. Justamente por eso, porque andamos metiéndole bloqueo a todo. Esas cosas deberían manejarse con el criterio del bien común. Un criterio que nos deje la posibilidad de primero priorizar lo que es el bien común, lo que le interesa a todos, no a un gremio, y valorar eso. Y lo que esté en contra del bien común, bueno, o sea, pues sancionado, ¿no? Vuelvo a calidad de la mano de obra, la calidad del trabajo. Tiene que ver con los niveles educativos, la presencia de una escuela industrial que la tenemos hoy en La Paz.
universidades técnicas, capacidades de reserva de la mano de obra, que tiene que corresponder con las necesidades de una compañía. Y algo que es importante resaltar es la voluntad de aprender, es la voluntad, la actitud para aprender. En ese tema, por ejemplo, las ISOs han cambiado de enfoque, ¿no? Justamente viendo este último criterio que les menciono. Ellos dicen valorar que una persona sea titular, técnico médico, técnico superior, ingeniero, pero también hay que valorar su experiencia, que compensa los años de estudio que haya tenido que pasar un ingeniero, bueno, 5 años. 5 años de experiencia debería equivaler. Y lo mismo con los técnicos. ¿No es cierto? Entonces, vale la experiencia. Y la ISO te lo certifica y te acepta. Cuando tú presentes un técnico y digas, no es técnico, se hizo técnico acá. Lo capacitamos y hoy es para nosotros. O sea, califique igual que un técnico superior. Porque sí, es posible eso. En 5 años, en 3, 4 años, él, en un puesto clave, él pueda rendir como un técnico. Mucho mejor preparado tal vez que una escuela técnica donde tal vez la preparación es más global. En cambio, ahí es específica al cargo. O sea, en tu lugar de trabajo puedes compensar eso. Entonces ahí va el tema que mencioné, ¿no? Importante es la voluntad y habilidad para aprender. En cuanto a proveedores, deberíamos tener una base de proveedores, ¿no? De alta calidad. Y va a depender también de cuán bien ubicados estamos, de esas instalaciones que llamamos carreteras, que están fuera de la empresa. No, porque de qué sirve tener la empresa, los pisos, toda una belleza y estar afuera rodeado de piso de tierra. No tienes que ponerle, lo que he visto, ¿no? Le ponen rompemuelles para evitar que la gente corra afuera, ¿no? Cada corredor que encuentres, motociclista, minibusero, te levanta polvo y ese polvo daña tu producto, daña tus máquinas. Empolva tu producto terminado. Entonces, el producto terminado tiene que ser limpiado cada 48 horas. Semanal no alcanza, ¿no? Y tienes grandes almacenes. Entonces, otro costo, ¿no es cierto? Entonces, tus proveedores van a ver cuán cómodo es hacerte llegar el producto. Y eso va a depender siempre, en el fondo, de cuán bien ubicado estás. Otras instalaciones como la distribución. Tu política de distribución tiene que ver con las otras instalaciones u otras facilidades. Y aquí les mencionaba el precio de los terrenos. Si nos vamos a terrenos, que está en la tercera columna, si tuviéramos que hacer nuestra plantita en Achocalla, $78. Parece barato, ¿no? Río Abajo, 74. Mayasa, 90. Y debe estar bajo esto, porque Mayasa habrá subido. Se ha disparado con las urbanizaciones que están haciendo. Lo mismo Alto Irpavi, con la EMI. Sí, Irpavi, con el Megacenter. Se han disparado los precios, ya no son estos. Pero ¿cuánto está Santa Cruz? $38 metro cuadrado. $40 con muro perimetral. Casi la mitad por debajo de estos precios, los más bajos que hemos encontrado. ¿Sí?
Nuestra ubicación también va a depender de las zonas francas, ¿no? Las zonas francas son lugares donde solo hay supervisión de la aduana y llegan o sea, puedes comprar sin pagar el arancel. El arancel es 13% sobre el valor factura y 14,94 sobre el valor CIF, o sea, el valor puesto con el que te llega. ¿Sí? Entonces te liberan, las zonas francas te liberan que pagues esos impuestos y otros gastos de internación. Acá tenemos dos zonas francas, ¿no? En el alto están las zonas francas. Bueno, Isla de Santa Cruz, incluso en los aeropuertos tienes zonas francas, pero que digamos no nos van a servir desde el punto de vista industrial, ¿no? Pero las zonas francas, las que hay, que son grandes instalaciones, lo más que tenemos son vehículos, ¿no? Bueno, por lo menos cuando fui a la zona franca, que está de camino a Oruro, pude visitar también la de Patacamaya, y más hay vehículos, pues debería haber otras cosas. Deberíamos tener. Es que esa es nuestra vocación, tal vez, ¿no? Nuestra vocación de. Cuando vamos a Santa Cruz ves más tractores en las poblaciones, tractores agrícolas, ¿no? Si viajas para el lado argentino, lo mismo, ves cosechadoras, ves un montón de infraestructura que tal vez nosotros no tenemos. Pues las zonas francas deberían ser para eso, para que te llegue esa mercadería y te liberen el arancel, ¿no? Después tengo riesgos políticos. Tienen que ver con el contexto en el que vivimos, ¿no? Elecciones, otras elecciones subnacionales, promesas. En realidad hay un escenario geopolítico que cambia rápidamente en muchas naciones. Hay oportunidades que pueden ser emocionantes y desafiantes. O sea, hay una necesidad de cambiar, hay una necesidad de crecer. Entonces, todo eso tiene que ver con estos riesgos políticos, pero que no entren en contradicción. Barreras gubernamentales para ingresar o instalarse, ¿no? Es el gobierno que tiene que opone esas barreras gubernamentales. Hoy, con la globalización están siendo derribadas, pero hay esfuerzos para que no se globalice, ¿no? Entonces, en ese tira y afloja pueden surgir oportunidades. Y esas barreras tienden a caer. Si esas barreras no estarían en caída, no tendríamos pues McDonald's, Coca-Cola en los países socialistas, como China, Rusia. Ya han entrado a esos mercados, ¿no es cierto? Ya han entrado a esos mercados y las barreras gubernamentales obviamente han caído. Y se ha impuesto, digamos, no digamos una libre competencia, pero se ha impuesto. ¿No es cierto? Bloques comerciales tienen que ver con los tratados, ¿no?, que tenemos, ¿no? Los tratados de libre comercio, que pueden venir con varios enfoques, ¿no? Los más notorios que vemos son todo lo que se refiere a la Comunidad Económica Europea, que pone sus reglas. Por este lado tenemos también, por el lado latinoamericano, tenemos esfuerzos en el Mercosur. En su momento armamos un pacto andino, pero que dejó de ser, de no tener vigencia, sino perdió, digamos, mucho terreno. Y hoy de repente está medio perdido en el desierto.
Y en estos bloques comerciales, pues igual se mueven los intereses globales, ¿no? Y tienes un Japón siempre pujante, y tienes eh, los otros países que buscan aliarse al Japón en búsqueda de siempre mejores mercados, ¿no? Tienes cambios, por ejemplo, no vamos a decir invasión, pero búsqueda de nuevos mercados, ¿no? Hay mercados como la parte de automóviles, realmente se mueve bastante, ¿no? BMW que quiere entrar a Estados Unidos y fabrica en Estados Unidos. Hemos ido viendo el caso de Ford. Yo estaba de salida del Brasil y estaba de entrada a lo que es Argentina. Lo mismo tendrá que hacer o estará haciendo Volkswagen, ¿no? Volkswagen se ha instalado en Brasil y ha mejorado su producto. Antes buscábamos Volkswagen alemán y hoy creo ya estamos conformes con el brasileño. Porque nos dan prestaciones, sino iguales, parecidas, ¿no? Al original que era industria alemana. Tenemos normativas ambientales que influyen en las industrias. Tenemos esa regulación ambiental que tiene que ver con el entorno y las empresas tienen que cumplir, ¿no? O sea, siempre, primero se cumple la legislación local. La legislación local tenemos regulación ambiental, regulación en cuanto a desechos sólidos, desechos líquidos, contaminación al aire, ¿no? Uno de ustedes comentaba hace poco, le encontraron pues a Volkswagen, ¿no? Encontraron violación a esas reglas ambientales, pero así, infragante, ¿no? O sea, habían cambiado los mínimos de contaminación y bueno, estuvieron contaminando un buen tiempo. La comunidad anfitriona es la que recibe. En este caso, si hablamos de la alcaldía del Alto, ella va a ser la comunidad anfitriona, que nos han prometido muchas cosas. Se han dado cuenta. El Tata Quispe en alguna de sus declaraciones dijo, en 1932, 50% de la población de Bolivia va a estar en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque como comunidad anfitriona atrae inversiones. La gente quiere irse allá. La gente se compra terrenos allá en $7,000, $5,000, ahora están en 10,000, con la esperanza de un día de irse. Ante ese escenario, obviamente, las comunidades anfitrionas tienen que mejorar su oferta. ¿No es cierto? Entonces, tienes en forma objetiva un empresario que es del Alto. Y ha ido a preguntar a Santa Cruz y ha ido a preguntar al Paraguay. Y entre las dos ha elegido Paraguay y se va a ir al Paraguay. ¿Por qué? Porque esa comunidad anfitriona le ofrece ventajas al tener su planta en las inmediaciones de esa comunidad. O sea, le garantiza, para empezar, que su inversión no va a ser un día tomada por como nos está pasando, ¿no? Por los trabajadores. En algún momento, las leyes sociales seguramente se volcarán por eso. Pero el temor del empresario, ¿cuál va a ser? Que un día le quieran nacionalizar su casa, su esfuerzo. Y por último, la ventaja competitiva. ¿Qué tiene que ver la ventaja competitiva? ¿Qué tiene que ver las leyes de Porter con nosotros? O sea, el ubicarnos en una comunidad
el ubicarnos en una población tiene que generarnos ventaja competitiva, ¿no? Tenemos que tener, dicen, competitividad, ya me está fallando, global. Y generalmente esto es vital para las empresas transnacionales. O sea, la empresa transnacional va a invertir donde pueda conseguir esa ventaja, esa competitividad. Y cuando viene una transnacional, es algo que a veces, desde un punto de vista nacionalista, protestas, ¿no? Contra esa transnacional. Pero ellos te muestran competitividad. Ellos denotan esa búsqueda y te dejan enseñanza. A ver, llegó la transnacional, la McDonald's. ¿Qué dejó? Capacitación al personal. Hay que trabajar en la capacitación al personal. Ellos llevaban a los que, con los que arrancó, se los llevaron a ver Paraguay para entrenarlos, a atender al cliente, sonreír todo el momento, actitud de servicio cuando atiendes. Y en lo físico, dejaron por las cajitas famosas, ¿no? O sea, tu producto en una cajita. Pollos Copacabana antes de eso nos entregaba en bolsa nylon. Llegó la McDonald's y encargó cajitas para entregar el producto. En ese entonces yo daba vueltas por varias empresas como consultor y bueno, decía, y este personal que viene en las noches, porque a veces me quedo más tarde de lo normal, 7, 8 de la noche, venía gente externa y les decía, ¿y esos qué están haciendo? ¿Por qué vienen a estas horas? Les decía. Ah, decía, es que son personal que está trabajando en el diseño de las cajitas. ¿Qué cajitas? A ver, no has ido a McDonald's, hay unas cajitas ahí que te. Vamos a cambiar, vamos a hacer lo mismo. Entonces, así, o sea, esa competitividad, la ventaja competitiva te la muestran ellos. ¿Cuánto tiempo fríen una hamburguesa? Menos de un minuto. Porque este es su tema, o sea, optimizar recursos. Y trabajan con ese criterio de disminuir tiempo, eliminar tiempos muertos, ¿no? Entonces te enseñan a buscar competitividad, las transnacionales. En cuanto a ubicación, en cuanto a instalaciones, ¿no es cierto? Eliminación de manteles, paredes, no digamos, te eliminen la posibilidad de, se generen microorganismos. Todo lo que es buenas prácticas de manufactura lo practican ellos y te enseñan, es parte de su cultura. Y eso lo transmiten, ¿no es cierto? Por eso es bueno tener, o sea, recibirlos. Después tenemos aquí lo que vamos a ver es las decisiones que se toman, que van a ser decisión o criterios de decisión elegidos en función a un enfoque, una decisión principal que es el mercado, ¿no? Para analizar el mercado vamos a tener que ver quién toma la decisión.
que son las divisiones de operaciones y de planeación. La alta dirección. Entonces, para ver el mercado, los criterios de decisión van a ser el potencial del mercado, la participación que vamos a tener en ese mercado y nuestro costo de operación. Si vamos a ver desde un enfoque de subregión, como decisión principal, vamos a ir a la subregión Oriente. ¿No es cierto? Esa es nuestra decisión. ¿Quiénes van a tomar la decisión? Serán las divisiones de tráfico, las de impuestos, cambiará. En nuestro caso, de repente no cambian los impuestos porque tenemos un enfoque nacional. En Argentina no va a ocurrir lo mismo en Chile, ¿no? Porque tienen gobiernos que incluso cambian en lo que es impuestos, lo mismo Estados Unidos. Entonces tendrá que ver con compras, relaciones internacionales, ¿no? Si está más cerca de la frontera. Hay una influencia total esa frontera. El tren bioceánico es complicado. No solamente pasa porque nosotros los bloqueemos o no. Hay un ancho de trocha, ancho entre las rieles, que es distinto para el oriente, influido por Brasil, y distinto por este otro lado, influido por Chile. ¿No? Entonces el tren bioceánico tiene técnicamente ese problema. Para nosotros. Bueno, como ya no va a pasar por nosotros, el problema ya lo han debido arreglar. ¿Qué trocha están usando? Ya han debido decidir, ¿no? Criterios de decisión en la subregión a tomar: costos de transporte, materia prima, insumos, carga impositiva, que en nuestro caso sigue siendo la misma. Costos de materia prima, insumos, costos de mano de obra, disponibilidad. ¿Por qué se va la gente a Santa Cruz? Porque te paga mejor. Hay momentos en que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Yo conocí un contador que me contaba y me decía, ¿no? Dentro de las cosas que le podía sacar. Yo me he venido pues de Oruro, decía, allá ganaba 300. Y aquí me ofrecieron 500. Y me vine. Y cuando me pagaron el primer sueldo, decía él, me pagaron pues más de 3,000. Entonces yo me asusté y dije, no, yo tengo que hablar. Y le habían dicho, y fue no, a hablar con su jefe, le digo, no sé, aquí, por ahí hay error, mi boleta me va como 3,000. Y yo me he venido, o sea, mi contrato, yo pensé que iba a ser por 500. Pero te hemos debido decir, decía él. O sea, él se vino por 200 bolivianos más, porque ganaba 300 en Oruro y le ofrecieron 500, pero no, o él no captó, ¿no? Que eran 300, $500, 5 por 7 son 3,500. Entonces, cuando le pagaron su primer sueldo, se asustó, digo, ¿qué ha pasado? Y no me digas que has devuelto, le decía yo, por gozarlo, ¿no? Sí, sí, no, pues ya asumí que eran $500. Y era en ese entonces harta plata. Ahora seguramente no está tanta la diferencia, pero sí la gente se va, ¿no? El costo de mano de obra en Santa Cruz es más caro. Hay menos disponibilidad, entonces por eso la gente se va. Ahora no tanto como antes, seguramente. Pero existe ese problema. Para nosotros y para ellos, ¿no? ¿Qué pasa si vemos a la comunidad como decisión? Tenemos que decidir por la comunidad. Igual, las decisiones las toma la alta gerencia, tiene que ver temas de propiedad, compras o alquilas, debe ser la decisión, ¿no? Y a veces hay empresas que no compran. Están en un tema o un movimiento comercial, es bienvenido, pues, ¿no? Porque no van a comprar las tiendas, no van a comprar ¿no? Entonces eso lo alquilan, porque es mejor. Entonces tienen que ver ellos accesos a mercados, materiales, costo,
de la mano de obra, disponibilidad, impuestos locales, ¿sí? Ahí vienen los impuestos municipales, disponibilidad de servicios, agua, luz, energía eléctrica, gas. Entonces la comunidad te deja eso para que tú puedas disfrutar, aprovechar, que sirva de impulso para tu inversión. Y cuando tengo que ver el lugar, ya en el lugar, ya entra en este negocio divisiones como ingeniería, propiedad, impuestos. Ya viene la parte financiera, la parte contable a colaborar, ¿no? Tenemos que ver acceso a redes de transporte, características del sitio, impuestos a la propiedad, disponibilidad de servicio. Acá vemos ya terrenos, ¿no? En dólares por metro cuadrado, lo que veíamos en el cuadrito anterior. El costo de la construcción, hoy te ofrecen $305 por construirte tu casa, $305 el metro, ¿no? Quieres construir un departamento de 100 metros, bueno, serán 30.500, ¿no? El costo de ese departamento, ¿no? Y cuando ves en el mercado, ese costo está por los $1,000 cuando quieren, pero construido te ofrecen eso. Tendrás algunos aditamentos más y puedes ahorrar. Y bueno, para construir infraestructura industrial también debe tener esos costos unitarios, ¿no? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de tinglado? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de un tinglado, pero con un piso donde pueda yo instalar, anclar maquinaria? Entonces se hace inicio de negociaciones, comunidad, propietarios y se hacen contratos. Hay aquí un tema complicado que les comento para que sepan. El año pasado una muchacha me decía, quiero hacer mi tesis y quiero ubicarla en Mecapaca, me decía. Entonces ahí yo le comentaba el lugar. O sea, la decisión del lugar está bien, decía, pero tienes que ir a ver qué te ofrece la alcaldía o qué te pide la alcaldía. Y la alcaldía cuando quieres construir, cuando quieres hacer, cavar bajo tierra, llevar un tubo, te pide la aprobación de la junta de vecinos. La comunidad aprueba o reprueba lo que vas a hacer. En el mejor de los casos, hoy estarán pensando, después de lo que dijo el Tata Quispe, seguramente hay respaldo para decir eso, que el 2032, 50% va a estar viviendo en Santa Cruz. Porque la comunidad en este momento, de repente, se está constituyendo en un bloqueo, en una tranca para que puedas implementar algún emprendimiento industrial. Ah, pero es que no hay que hacer fábrica ahí, perfecto. Entonces pónganos pues parques industriales con condiciones, ¿no? Entonces, el lugar en este momento, la comunidad no están trabajando para atraer emprendedores, ¿no? Entonces llegas, nos ha pasado, llegas, compras 27 hectáreas, quieres empezar a hacer y te dicen, no, primero tienes que hacer un supermercado, una escuela y ta. ¿Y para qué pagas impuesto entonces? El IUE, impuesto a las utilidades de las empresas. Pues si ganas 1,250 para el Estado, es tu socio, entonces tú le pagas. Entonces ellos deberían disponer de ese impuesto para la comunidad. ¿No es cierto? Hay otra fábrica que nos decía que en esta época dura donde había que bloquear, bueno, había que bloquear, decían los vecinos, la comunidad decía, usted tiene una fábrica, trabajan 20 personas, y tiene que salir a bloquear con su, pero es que no puedo, tengo que hacer. No, entonces pague 50 bolivianos por persona. Por 20, esa es la cuenta. Diario.
O sea, los días que bloqueemos, usted nos paga. Y no le molestamos. Es que eso hace la comunidad. O sea, está bien, digo yo. Si estás instalado en un parque industrial, te pedirán eso. Es súper complicado el lugar. Súper complicado el lugar. Por esto de la comunidad. Comparen dos cosas. Otra vez viene a mi cabeza Santa Cruz. Se fregó nuestro relleno sanitario. Colapsó el relleno sanitario, ¿no es cierto? Tenemos que hacer las actividades medioambientales para poder evitar ese impacto ambiental. Tenemos que evitarlo. Tenemos que reducir nuestra cantidad de... O sea, tenemos que generar menos basura. Tenemos que recuperar plástico, tenemos que recuperar vidrio, ¿no? Entonces, o sea, todos tendríamos que ser, el millón de habitantes de La Paz y el millón de habitantes del Alto debería ser. 500 toneladas día, 600 toneladas día La Paz, 500 toneladas día el Alto. Si hiciéramos la mitad, eso se volverían 300 toneladas en La Paz, 250 toneladas en el Alto, ¿no? Entonces, bajaría al 50% la carga, pero no lo hacemos, ¿no es cierto? No lo hacemos. Entonces, hay un colapso del relleno sanitario. La Paz quiere hacer, no sé, por arriba, por la Chachicala, la comunidad se opone. Lo quiere hacer aquí abajo, por la zona sur, o sea, la comunidad se pone trabas a todo. Cuando ocurrió un problema parecido en Santa Cruz, bueno, pues la comunidad se subordina a los intereses de Santa Cruz. Le otorgaron a la unidad o sea, definieron 80 hectáreas para que se haga un nuevo relleno sanitario. El relleno sanitario de Normandía estaba colapsado. Se va a cerrar en 2 años, dijeron, y definieron un espacio con 80 hectáreas que tenía que tener, obviamente, el lugar donde se iba a hacer el tratamiento de las celdas para dar disposición final a los residuos, iba a tener sus áreas verdes, iba a tener su área de equipamiento, iba a tener su área para residuos peligrosos. O sea, en este caso la comunidad se subordina a un bien común. Porque no se van a sentir tan bien abandonados y que un día le van a dejar la basura y con toda esa carga que tienen, ¿no? Han visto cómo es un relleno sanitario, están ¿cómo se llama? Los buitres alrededor, están los perritos alrededor, están los chanchos. Es grave, es terrible lo que ustedes puedan ver en un relleno sanitario como Bilingenio. Una contaminación total. Y abren la puerta para que entren los chanchitos, los perritos a comer. Porque 50% de nuestra basura, de nuestro residuo, es materia orgánica. Y por eso hay todos, o sea, en el cielo están los buitres y en la tierra están los perritos y los chanchitos. Porque no se planifica bien, porque tienen poco espacio, porque no se da plata pues para hacer eso. Complicado. Bueno, no nos rajemos más. Hay un nuevo gobierno municipal, tanto en La Paz como en el Alto. Espero que ellos puedan ver estas complicaciones que tiene que ver con nuestra ubicación de planta, ¿no? Al final, por ahí empezamos, estamos perdiendo el objetivo. La ubicación de planta, como han ido viendo, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, para el éxito de nuestro negocio. Vamos a quedar ahí, estimados alumnos. Espero no haberlos cansado con mis reticencias. Si tienen alguna pregunta, algo que acotar.
¿Cómo es la cosa por Riberalta? Nos dirán ellos. De repente ya. Ahí puede manejar mejor el bien común, seguramente. Mucho menos. Menos interesados o desinteresados, seguramente. ¿Alguien de Riberalta nos puede contar la realidad de ubicación? ¿Hay ideas de hacer un parque industrial? ¿Aló? ¿Cómo estamos, La Paz? ¿Nadie? Hola. Sí, ingeniero, perdón, estaba pensando. Pedro Iván. Eh, no, no, ingeniero, yo hice mi pasantía en la alcaldía y con la información que obtuve, Ajá. para hacer un parque industrial no sería tan factible por el clima, básicamente. Que O sea, ahorita, ellos dicen eso. sí, la mayoría de las obras están destinadas al campo de la salud y básicamente la economía de Riberalta se sustenta de la almendra. Ujú. Entonces, la idea de realizar un parque industrial no es todavía una vista a futuro para el municipio. Sigue creciendo, sí, pero cuando sea un poco más grande, sí se va a tomar esa idea, tengo entendido. Es que ya deberían tomar, yo creo. Ahora hay que tomar en cuenta esos terrenos. Bueno, pero esa es mi opinión. Yo creo que Santa Cruz tiene una visión especial. Y siempre hemos dicho, ¿y por qué nos ganan? Yo creo que Santa Cruz hace como Japón en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, mandaba promociones enteras a que estudian en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, becados los mandaban. Y a su retorno, obviamente, volvían con ganas de cambiar su realidad. Ojo que Japón tiene muchos mitos, tiene mucha cultura, mucho no mirar a los ojos al emperador, imagínense, es muy, tal vez muy religioso en el fondo, pero todo eso, igual, igual ellos han tomado, digamos, lo han priorizado, ¿no? Sony no ha empezado haciendo artículos eléctricos. Y Santa Cruz también hace eso. Sin ir lejos, Percy Fernández ha estudiado en Córdoba, Argentina, ingeniero civil de ese lugar. Tenía problemas, no quería para nada, por ejemplo, el tema del gas. Sobre mi cadáver van a instalar gas domiciliario, decía, bueno, cosas así medio complicadas, ¿no? Pero al final, digamos, esa no era, digamos, su prioridad, seguramente, pero hay cosas que sí. Están proponiendo una ciudad moderna, tienen lagunas artificiales. Y por otro lado, como les he comentado, tienen un parque industrial con energía. Voy a conseguir la propaganda de ellos. O si ustedes la tienen, consigan. Tiene otro tipo de energía no convencional para ese parque.
Eso están prometiendo. Aquí en el Camino a Laja hay un parque industrial donde funciona Yacana y otras más, en La Paz. Y creo que tiene futuro. Ya han agarrado los terrenos, por lo menos. ¿Sí? Entonces, habrá que pagarles. No sé cuánto estará el precio, estará más, yo creo que debe estar más que lo de Santa Cruz. Pero ya es un inicio, ¿no es cierto? Porque cuando hablas del medio ambiente y todos los trabajos que hay que hacer para no contaminar el medio ambiente, cuando están en grupo es mejor, pues más fácil. Como este tema de los residuos sólidos, si no tienes un lugar donde llevar y que tenga las condiciones para que puedas procesarlo. ¿No es cierto? Gracias, Pedro Iván. ¿Alguien más? ¿Alguien de La Paz quiere comentar algo? ¿Alguien del Alto? Ingeniero. Sí, te escuchamos. Sí, me acabo de recordar. Ya. Sí, sí se está implementando, pero no es tan grande. Hay una cierta zona alejada del pueblo donde hay empresas de beneficiadora, almendra, madera y ladrillos. Tienen un sector para ellos mismos y hacer su empresa en ese lugar, fuera del pueblo. ¿Pero a quién le compras el terreno? ¿A la alcaldía? ¿A alguna empresa? Si quisieras comprar. Sí, creo que la alcaldía les da sus terrenos. Les dan permiso para implementar. A ver si me digas cuánto está el metro cuadrado, ¿no? Para ver y comparando, ¿no? Debe ser mucho más bajo que Santa Cruz. Gracias, Pedro Iván. Te agradezco la participación. De nada, ingeniero. A ver, La Paz, el Alto, alguien que me diga algo. Viacha, han subido los terrenos en Viacha estas 2 últimas semanas, con el inicio de actividades del tren. Y no van a bajar. Ya hay una promesa, ya hay una presión, ojalá se dé. No por los terrenos, sino por nuestra situación. ¿Sí? Bueno, jóvenes, después vamos a ver lo que viene para adelante, que es ver la parte de ya métodos, y que lo veríamos en la siguiente clase, que sería el jueves. ¿Ok? Que tengan buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ok, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.